Muy buenas tardes, distinguida audiencia de las redes sociales, de la televisión y del ciberespacio que nos siguen en el programa Cultura Política de los 7 Ciudadanos. Hoy sábado 13 de julio, Ismael, buenas tardes. Ancho. Conversaremos sobre varios temas, fundamentalmente sobre la juventud como nuestro tema de conversación central. Buenas, Ismaco, con el editorial. Gracias, Nacho. Buenas a todos los que nos escuchan. Nuestra reflexión del día de hoy, 13 de julio del presente. ¿Cuál es el impacto de las decisiones que viene tomando el Congreso de la República en el escenario presente de la juventud peruana? No lo sabemos con certeza. Obviamente lo intuimos, pero de eso no se trata. No somos congresistas como para decir y hacer lo que no cuenta con razonable sensatez y apego a los sucesos verificables. Y ello con la presencia permanente de la imagen horizonte de país que uno tiene. Y por lo que va construyendo su presente a la vez que reconstituye su pasado. Sabemos que lo que hacemos hoy, mañana se constituirá en nuestro nuevo pasado. Se trata de elaborar conjeturas posibles de contrastación. El Congreso de la República asume para sí 3 escenarios de decisión complicados. Uno es allanar el camino electoral a como dé lugar para que el próximo gobierno del país sea de extrema derecha, de empresarios sin escrúpulos. Lo bautizamos como ventajismo político salvaje. Otro es jugar a ser los buenos con todo el accionar perverso de la delincuencia. No importa si para ello formulo leyes que dejan impunes delitos contra la vida y la salud que se cometieron en nuestro país. No hay que olvidar que ya pasan 18 meses de cantidad de peruanos muertos por orden del gobierno de turno sin que exista juicio, ni sentencia, ni nada. Lo bautizamos como corrupción desembosada. El tercero no puede ser sino un estado de quietud y complacencia ante sus propios actos y demás imperfecciones en todo orden de cosas, hasta en el lenguaje que a muchos les es ajeno a su escaso intelecto. Lo bautizamos como cinismo desbordado galopante. 3 taras, una potente trilogía perversa. ¿Cómo impacta esta trilogía en la población del país, especialmente en sus jóvenes? La mayoría de la población peruana es resistente ante la adversidad. Esa es la historia del Perú. Algo de estoica tiene. La juventud es más vulnerable. Según dice la neurociencia, está transitando en el camino que le permite completar su madurez neuronal y las bases de su comportamiento. Esta condición humana da pie a que se esboce por lo menos 3 hipótesis de posible verificación. La primera dice que la trilogía perversa congresal genera en los jóvenes un estado mental de indiferencia ante lo político y lo social, y obvia reclusión en el sí mismo de las redes sociales. La segunda se describe como una condición de perplejidad e incertidumbre ante lo que puede venir. No existen indicios claros de que el futuro sea promisor. ¿Hay que huir de este país? No se sabe y no es fácil.
La tercera indica que quizás a los jóvenes ya nada les importe más que el vivir el presente, el hoy al máximo. Hay que sacarle el jugo hasta donde se pueda. El espectáculo está a la orden del día. Condición humana que colinda con la evasión y la posible salida hacia el consumo de salvadores ansiolíticos o antidepresivos u otras sustancias. Se configura y estructura una arquitectura humana, cultural y social compleja y complicada que pone en tela de juicio la esencia de lo que es nuestra nación. Los congresistas, como es de esperar, bien, gracias. Del Poder Ejecutivo, con la presidenta a la cabeza, no se puede decir sino lo mismo que afirmamos de la mayoría de los congresistas. La realidad del país en esta hora de su historia como república es altamente incierta, con una clase política demasiado corrupta, podrida en su alma, un periodismo cómplice, un poder judicial lento y pesado como una tortuga, un poder electoral en estado de jaque mate, movimientos políticos que vienen surgiendo como moscas ante la miel de la corrupción, una sociedad civil en espera de su quizás pronto levantamiento a la manera de una explosión, ya no implosión. Todo lamentable e incierto. Si lo decimos al revés y al derecho, esperamos que quede entendido lo dicho. Nos vamos a nuestro suceso histórico. Duelos y duelistas. El ego de las personas en su máxima expresión o en su más elevada deformación. Había una temporada en el Perú cuando la dignidad y el honor se defendían con espada o con pistola y no se acudía a las picardías actuales del silencio legal del acusado o del debido proceso o también de las medidas cautelares y demás armas de coartada y encubrimiento. Pero vamos al tiempo de los duelos, que es el que nos concerta ahora. En los años 50, como práctica registrada hasta el inicio de los años 60 del siglo XX, se enfrentaban los políticos peruanos no a puñadas y patadas, ni a golpes arteros por la espalda, como lo hacen hoy los congresistas de Corralón, sino que senadores, diputados y ministros de esos años se batían a duelo, poniendo en juego su vida para salvar su honor. Había temperamento, coraje y valiente arrojo. Narremos el primer duelo. Dos sables de acero se movieron en la pista a Chosica el día domingo 9 de marzo de 1958, donde el senador por Tacna, Wilson Soloburen, aprista hasta el tuétano, se enfrentó a Jorge Fernández Stoll, ministro de Gobierno y Policía en el gobierno del afrancesado y melifluo Manuel Prado y Ugarteche. Pradista hasta la remaceta Fernández Stoll para enfrentar a su adversario y recurrir al duelo, renunció, ojo, al cargo de ministro. Se nombraron padrinos y se utilizó el código del Marqués de Cabriñana para reglamentar el duelo, que no era pelea callejera, sino acto bien pautado y casi ritual. En ese tiempo, cuando aún se respetaba a los tramitadores de la religión, es decir, a curas y frailes, se temía la sanción religiosa de diverso calibre y desigual sable castigador. A los participantes amenazados con la excomunión les llegó altamente la amenaza. Se batieron a duelo y la excomunión nunca llegó. Fue un combate que duró dramáticos 90 segundos. Los sables sacaban chispas. A los 40 segundos del fiero intercambio de sablazos, la cara de Fernández Stoll sangraba. A ambos contendientes les chorreaba la sangre con heridas en la espalda, el tórax y los
brazos, se estaban sacando, como dicen, la miechica, como argumentaban los carolinos puneños de antes. Terminado el lance, a los 90 segundos, con los contrincantes fieros y heridos, se paró el duelo. No hubo reconciliación. El rencor salió triunfante y victorioso. El odio se impuso al entendimiento y a la razón dialogante. La valentía adquirió el rostro de la violencia nocturna. Al siguiente año, el intrépido Fernando Belaúnde Terry se enfrentó en los galpones abandonados de la antigua base aérea de Collique, también a sablazos, a Eduardo Watson Cisneros. El enfrentamiento se produjo el 17 de enero de 1959 a las 5:45 de una mañana húmeda. Fernando Belaúnde Terry terminó, después de 3 asaltos de duración de 90 segundos cada uno, herido en la mano derecha y Eduardo Watson herido en la oreja. Tampoco hubo conciliación y menos reconciliación. La duradera endemia del odio siguió coleando impertérrita. Finalizado el duelo, Fernando Belaúnde Terry mostró su faceta de romántico defensor de su honor, posando en fotografías que se publicaron como el depósito de su valentía que recayó en su mano herida. Descendiendo sonriente de las nubes de su ego, Fernando Belaúnde Terry mostraba su mano izquierda vendada. Ya en ese tiempo había que soportar la infiltración de la prensa para que el destile verdades a medias. Aquí otro duelo, pero a pistola. El sábado 27 de diciembre de 1958, en el kilómetro 40 de la Panamericana Sur, en plena playa Arica, se enfrentaron a muerte y a pistoletazo de por medio Víctor Fren Rosell contra Carlos Viso, ambos diputados que disputaban el honor con pistola atronadora, pero disuasiva. La muerte iba a danzar en escena de arena. Empieza el lance y se efectúan 2 disparos, uno a 35 metros de distancia, y no hubo ni muertos ni heridos. El siguiente sablazo, disparazo, fue a 30 metros. Las personas eran el blanco, pese a vestir tenebroso negro, y ningún disparo, lamentablemente o felizmente, dio en el blanco. El chucchucusqueño, que es la tembladera de la terciana, se impuso. Y como caso único, al terminar el lance, los duelistas se abrazan. Casi lloran al haber visto a la muerte zumbar en sus oídos. Ahí concluyó un acto de envanecimiento de la honra que al final se revistió de rostro humano. Eso no sucedió, por ejemplo, cuando Héctor Cornejo Chávez, notable jurista, retó a duelo a Sofocleto, cuyo verdadero nombre era Luis Felipe Ángel de Lama, que no acudió a la cita dejándose devorar por su miedo a morir frente a un arequipeño democristiano de gran temple y carácter. El humorista piurano Sofocleto dejó de fregar, de ironizar y de tomar el pelo al jurista y político arequipeño. El único desenlace luctuoso sucedió muchos años antes, en la tarde de un aciago 22 de marzo de 1899, cuando Arturo del Campo enfrentó a duelo de pistola a Guillermo Porras Osores, que murió en la orfandad, dejando en la orfandad paterna a su hijo, el gran peruano Raúl Porras Barrenechea, que quedó huérfano a los 2 años de edad. Colofón. El duelo era una calidad humana de alta alcurnia que lucía distensiones de carácter y hombría que ningún político de hoy ostenta, habida cuenta que la coartada, la evasión y la cobardía son ahora sus divisas distintivas. Y bueno, vamos a nuestra conversa central, Ismaco. Así es. ¿No? La juventud. ¿Cómo entiende, asume y actúa en su vida el joven de esta actualidad? La entiende y la aplica en lo que dice sartrianamente el ser en sí, potenciando en exclusiva y solo el individualismo sustentado en la absorbente realidad biológica, básicamente corporal y de goces y percepciones, o lo hace en el ser para sí, en el tránsito de adquirir conciencia.
Sí, tenemos la gran, ¿qué te digo yo? Entre comillas, suerte, Nacho, de observar generaciones, ya nuestros hijos, de algunos nietos ahora, y vemos que hay diferentes percepciones de lo que uno es, de lo que uno quiere ser y lo que uno debe ser, y lo que obviamente puede ser uno estando joven, ¿no? Tengo una experiencia de un amigo que cuando trabajaba en Ayaviri era pues un hacendado, potentado, ¿no? No lo había afectado básicamente la reforma agraria y bueno, era orondo, florondo, etcétera. Y su hijo, que había sido joven, pero ya era profesional muy joven, y el papá pues, se encuentra con su hijo en el aeropuerto en Lima y se iba a Europa, su hijo, y le dice, pero ¿cuándo vas a regresar a tal fecha? Y es necesario pues, que te compres tu casa, que sientes raíces, Adquieras bienes. tengas tu esposa, tus hijos, ahí está la hacienda, todo. Y el hijo renuente, para nada, no. Desde su juventud estaba pensando otra cosa. Y le dijo, papá, ¿para qué quiero casa? ¿Para qué quiero esposa? Lo que yo quiero es conocer el mundo, es graduarme, hacer posgrado, dar conferencias en un sitio, otro sitio, etcétera, porque eso me hace conocer y viajar por todo lado. Y para eso yo no necesito una casa, porque no me va a cargar mi casa y mi espalda donde vaya, ¿no? Y entonces él me contaba, ¿no? Latifundista, su drama, porque para él no podía en su cabeza concebir esa manera de ser y de entender la vida. Y entonces, bueno, leyendo a Alvin Toffler, en su trilogía, ¿no? Tiene 3 libros, uno de ellos es El cambio de poder. Toffler ha hecho encuestas y además ha entrevistado a líderes en el mundo entero y se ha ido igual a conversar con presos, con psiquiátricos, en fin, ese ha sido su trabajo, ¿no? Y él hace una encuesta a los estudiantes de Norteamérica en la década de 70. Y todos tienen su visión de futuro como jóvenes, tener lo que es la visión del héroe norteamericano, ¿no? Tener trabajo estable, bien remunerado, casa, todas Del posesiones self-made materiales. man, del hombre que se hace a sí mismo. Ahora sí. Y 20 años después, las mismas preguntas a los estudiantes y las respuestas son diferentes, ¿no? Antes de fin de siglo pasado. Y la aspiración de esos jóvenes es a tener posgrados, a conocer el mundo. Y cuando le pregunta, ¿y no piensa usted establecerse, casarse? Bueno, si es que me queda tiempo, si no, no les Claro, y interesa, ¿no? entonces, Ismaco, hay que distinguir, más allá de la tercera puntualización que hagas, entre ser jóvenes y la juventud. Ser joven es un hecho biológico, ¿no? Ya Bernard Shaw decía, pues, los jóvenes, bueno, tienen que ser insurgentes, potencialmente rebeldes, etcétera, pero pasado el tiempo dejan de ser irruptores, etcétera, y se convierten en más sensatos. Pero la juventud ya es un estadio mental, una predisposición para cambiar, estés en la edad en que estés. Entonces, ¿qué es lo que padece nuestra sociedad actual? Tenemos muchos jóvenes evasivos, pero no tenemos juventud de pensamiento ni energía vital que remueva las condiciones en las que estamos viviendo. Por ejemplo, tú y yo no somos ni ancianos ni jóvenes, pero sí tenemos juventud. Eso es lo que hay que potenciar, ¿no? Es decir, esa energía que nos impulsa a no dejarnos avasallar ni vencer por las adversidades ambientales, ecológicas, sociales, coyunturales, políticas, etcétera, que padecemos en el país, ¿no? Obviamente, Nancho, la juventud, así como la tratan, digamos, los investigadores sociales, básicamente los investigadores de la demografía, de todas esas ciencias, ¿no es cierto?, está en su raíz biológica, no está en su raíz cultural Y y raíz social, claro, mental, ¿no es que cierto? incruste una pica. Claro, no está. Entonces, el estar joven es básicamente, digo, tener una imagen horizonte de lo que uno quiere ser para él, su familia y su entorno, su país. Esa imagen horizonte. Eso es lo que se ha desdibujado, eso no existe ahora. La imagen horizonte es muy confusa y además, digamos,
la formación que uno tiene es muy vertical, muy dogmática, muy, digamos, aniquiladora, Nacho, de creatividad, o sea, al joven no le permite pensar por sí mismo. La educación es castrante del pensamiento, ¿no? Entonces, los jóvenes biológicamente o mentalmente, mejor dicho, envejecen demasiado rápido ahora, Claro. ¿no? Ahora, no se trata, por ejemplo, de hablar de todas esas divergencias, situaciones que surgen en las tribus urbanas, ¿no? Como la sociedad de cristal, con todos esos desvíos que existen en la juventud, donde se adscriben ciertos grupos y grupúsculos para hacer, bueno, desde los hispers, lo que fuere, gente que está manejando una vida muy particular, etcétera, y se aleja de la realidad. Lo importante es pensar ahora en el país, porque estamos hablando de la potencialidad de la juventud en sí misma, cómo se estructura en la educación valores de ética y de moral en el conocimiento. La mayoría de la gente piensa que hay que ser exitoso, que hay que resolver problemas de su propia conveniencia, pero sin valorar lo que ya dijeron varios de los pensadores de la visión clásica. El principio fundamental no solamente es defender a la familia, sino buscar cómo resolver los problemas de su sociedad, de su ciudad, como decían en la polis antigua de Grecia, ¿no? Sí, pues, en temas, obviamente, como todos los temas de orden social, cultural, altamente complejo, más aún, Nacho, dentro de este mundo global, ¿no? Estás planteando un problema crucial, ¿no? Es decir, ¿por qué en la juventud existen unos jóvenes que acceden, ¿no?, a sus 11, 12 años de edad en la educación secundaria a una escuela pública, donde los maestros están mal pagados, ¿no? No hay motivación, y otros que no son los demasiados, digamos, los muchos, tienen cómo ingresar a una formación más hay un privilegio, privada, claro. ¿no? Y tú observas bien en los desfiles, por ejemplo, cómo desfilan los que están en colegio público con los que están en colegio privado. Y el colegio privado es elitista en términos monetarios, pero en su formación no hay muchas diferencias porque la formación es universal. La formación es bancaria, es decir, el profesor es el que sabe y por tanto el estudiante es el estudiante que tiene que aprender la lección de memoria. Entonces, esos métodos memorísticos castran, esa es la palabra, castran, Nacho, la imaginación, la creatividad, incluso la capacidad de observación que uno debe tener sobre las cosas. Y de compromiso, que es lo esencial. O sea, hace más de 100 años, Manuel González Prada, en el discurso tan clásico del Politeama, respecto de la dolorosa tragedia que padeció el país después de la guerra del Pacífico, dijo, los jóvenes a la obra, los viejos a la tumba. Pero, ¿quiénes van a ir a la tumba ahora? Ya nadie hay quien quiera vivir en función de su sociedad. Todo el mundo está languideciendo, tanto viejos, tanto como jóvenes, etcétera. Y entonces nuestro país está yendo a la deriva, al garete. No hay una energía, una pulsión social que fortalezca nuestras condiciones de visión de futuro. Sí, Nacho. Lo que acaba de decir sobre González Prada, desde hace muchos años yo lo encuentro siempre un contrasentido a eso, ¿no? Porque si tú ves, por ejemplo, ¿por qué Japón? ¿Por qué China? Tienen historias culturales totalmente diferentes, japoneses con los chinos, ¿no? Los japoneses son capitalistas de siempre, los chinos han tenido su revolución con Mao, su revolución cultural, etcétera, ¿no? Pero en el fondo, en su cultura, tienen un elemento en común en sus religiones, ¿no? Y es el respeto indomable y restricto a la sabiduría del anciano. En cambio, acá dijeron los viejos a la tumba. Bueno, esa era una especie de arenga de declaratoria de guerra después de la postración, la dominación y la desvergüenza anímica que sentían los peruanos, porque tú sabes los tejes y manejes que hubo en la misma guerra con Chile y que hicieron que claudicáramos en varios espacios y además
que generamos cantidad de héroes, porque como dijo Pablo Macera, los héroes solamente salen cuando tenemos una sociedad que sucumbe. Claro. No habría héroes si tendríamos un nivel horizontal de entendimiento de valores, de sociedad y de ciudadanía, ¿no? Claro, pero en este escenario, Nacho, de la juventud y las perspectivas que tiene el joven, ¿no es cierto? Independientemente de cómo la estructura de la familia también se viene desdibujando, ¿no es cierto? Es importante considerar que el escenario es altamente incierto para el joven, ¿no? Si va a ser una carrera universitaria o va a ser una carrera tecnológica, o obviamente tiene si no tiene sentido su existencia, ¿qué es lo que está pasando ahí con ellos, no? Tenemos una información, por ejemplo, desde la perspectiva de la salud, que hay muchos escolares de tercero, cuarto, quinto año y media, 14, 15, 16 años de edad, jóvenes en edad, que ya sin tener mayor formación e información, digamos así, sexual, ya tiene embarazada a su compañera, ¿no? Y entonces hay embarazos en adolescentes que son no deseados. Y entonces esos niños, ¿va? La mayoría, hay un estudio que hizo un amigo en Puno, ¿no? Amigo tuyo, mío, etcétera, que ven que la mayoría de lactantes de menores de 1 año, de 2 años, anémicos, son producto de este tipo de embarazos adolescentes. De manera tal que ese escenario de construcción de perspectivas de futuro para la juventud peruana es muy raro, es una perspectiva de futuro muy incierta, con muchos vacíos, la incertidumbre. Y además la educación no fortalece, digamos, lo que conversamos cuando hablamos de la sexualidad, ¿no? Una relación diferente a la de simplemente procrear, ¿no? Sin cuidados, sin nada. Por eso ahí dicen las neurociencias y las últimas investigaciones que el orgasmo fortuito ocasional que genera un embarazo va a producir a un ser humano que no tiene la fortaleza cuando, por ejemplo, el orgasmo se reúne en base al espíritu, al amor, a la confraternidad y a la voluntad de conjuncionar algo. Es decir, el sexo al paso es una cosa totalmente grave y dañina. ¿Por qué? Porque va a generar a futuro, en el caso de que la pareja quede embarazada, un personaje que de alguna manera va a estar incompleto. Y eso recién lo está investigando la ciencia. Y entonces, además de esto, tenemos otra cosa. No hay educación cívica. ¿Por qué no se enseña a los alumnos desde primaria y secundaria con valores de civismo, de sentido de familia, de patria, de valores, de responsabilidad, de entrega, de solidaridad, para armar un cuerpo de cohesión social? Lo único que se enseña ahora es decir, ten títulos, subtítulos, recontratítulos, y entonces todo el mundo lo que hace es acopiar una formación académica más otra formación académica sin fortalecerse anímicamente a él. Lubomir Fernández, ya lo he dicho la vez pasada, me dijo que un abogado o escribano o notario en Juliaca dijo, yo tengo plata, me vienen las platas por los bolsillos, etcétera, que a mí me digan que tengo que tener cuidado y tengo responsabilidades, váyanse al demonio, yo tengo plata y hago lo que me viene en gana. Imagínense qué grado de deterioro una persona que probablemente ya esté vinculado a alguno de esos partidos políticos de los cuales ayer ya se les acabó la inscripción. Es decir, casi 50 partidos políticos con gente joven que lo que no quieren sino es medrar del poder. Entonces, estamos por las patas de los caballos en cuanto a nación con valores humanos. Claro, y hay un dato adicional a lo que dije hace un rato, ¿no? Es el inicio de las relaciones sexuales cada vez es a menor edad. Ya 14 años, ya no es 14 años, ni es 13, ni es 12 años, de repente está por ahí, ¿no? En promedio. Entonces es otro problema también que hay, porque no hay esta, pues, imagen horizonte en el escenario de familia, con un colegio que no ayuda para nada. De manera tal que ahí se introduce otro tema que viene ya más bien por los medios de comunicación, por la cultura de Occidente, que es el consumo de alcohol, tabaco y droga. No tenemos una información nosotros Además, quería añadirle
consumo de alcohol, tabaco, droga y espectáculo. Espectáculo, claro. Y entonces, esa es la tercera cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque yo diría, gracias irónicamente, entre comillas, al primer gobierno de Alan García, que suprimió, como tú bien has dicho, la educación cívica en los colegios, ¿no? Y con eso, obviamente, se desdibujó la formación en valores de los jóvenes, ¿no? Ahora lo ponen difusamente en diferentes cursos y materias que llaman horizontales, pero que no son ni verticales ni horizontales, no son nada, ¿no? Porque no le dan la significatividad a eso en las aulas, ¿no? Entonces, se ha agregado que con la tecnología y con lo que llaman ahora la sociedad de cristal, los jóvenes de cristal, uno de los tantos caracterizaciones que hacen de esta sociedad, en el Perú y en Puno también está. Yo te cuento una experiencia. Hace unos años atrás, no creo que 10 años atrás, estaba en Juliaca, esperando a que a las 4 de la tarde tenía que unirse a clases hasta las 8 de la noche, una maestría, ¿no? Y yo tenía que hacer unos documentos y aproveché, pues, desde las 11:30 de la mañana hasta las casi 3 de la tarde me fui a un lugar donde hay impresoras, computadoras, etcétera, y me puse a trabajar y hice mi trabajo, ¿no? Pero lo que me sorprendió es que en 3 máquinas, en cada una había 3 estudiantes de secundaria con uniforme. El copy-paste. Y jugando. Juegos en computadora grande, jugando. Y desde que yo entrado estaban ahí. Yo me salí de ahí a las 3 de la tarde y seguían ahí. O sea, ni han almorzado, ni han ido al colegio. Entonces, esa propensión adicta a los juegos por computadora en la juventud. Eso no es un fenómeno solo de Norteamérica, de Europa. Yo lo he visto en Juliaca, con jovencitos. Le he preguntado, no solo él, todos los días vienen, pero no solo ellos, vienen otros, ¿no? Y se escapan del colegio y están así. Entonces, es otro elemento adicional. Y la raíz para mí es que obviamente no hay una imagen horizonte que, digamos, marque otro camino a esa juventud, ¿no es cierto? De tal que es otro problema, la adicción a los juegos por tecnología, y es lo que más saben hacer ahora, ¿no? Y obviamente... Bueno, y ese vacío, ¿no? Ese vacío. Bueno, tenemos no una visión de catástrofe, pero es una visión aniquiladora. Y convengamos ahorita que no tenemos jóvenes y que la juventud se ha trasladado a otros escenarios, la vitalidad. Y lo que debemos hacer ya es como una especie de presión social, es que vuelva una visión holística en la educación y donde tenga un elemento central y un peso específico la visión de los valores humanos. Y los valores humanos básicamente son de pertenencia hacia el bien común, de solidaridad y de defensa del entorno que uno está viviendo. No podemos ser cínicos siendo jóvenes, viendo pobreza, viendo injusticia. Hay que enfrentar todo ese tema, ¿no? Sí, pues, y uno de los elementos claves ahí es que se alimentan, Nacho, los sentimientos de frustración, ¿no? Entonces, como bien ha dicho, uno prefiere evadirse de eso y evadirse en la tecnología del internet, de los juegos, o evadirse en el consumo de estupefacientes, ¿no? Y entonces, ahí, digamos, la estructura social, cultural del país está quebrándose, ¿no? Bueno, solamente habrá jóvenes con juventud al servicio de la resolución de los problemas del país. Distingamos entonces los jóvenes biológicos de la juventud, es decir, de la energía que puede arrostrar y enfrentar cualquier circunstancia adversa que se presentan diariamente. Bueno, vamos a hablar de una anécdota muy sabrosa. Puneña, del año 62, 63, la señora María de Noriega de Barriga González, dueña de un inmenso solar que se ubicaba en las calles Grau, en el centro de la ciudad de Puno, con Conde de Lemos, donde ahora funciona la Facultad de Derecho, y también colindaba con el Jirón Puno,
hasta donde ahora era Casa del Corregidor. Ese era un solar grande de esa familia. Y la señora María Barriga de Noriega, cuando llegó en 1963 de visita Fernando Belaúnde Terry, ceremonioso y dado al protocolo, y subyugado de repente porque la gente apareció una mujer de bella estampa y de buena semblanza, era la señora María. Y Belaúnde, todo ceremonioso, le hace una venia y le saluda, como para decir, bueno, este es mi adherente. Y la señora María le dice, ¡Odría! 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 Odría fue dictador y había establecido ciertas instituciones de gobierno y de orden en el país, en una malhadada gestión de los 50 al 56, pero todavía tenía adeptos, porque mucha gente lo que le interesa es orden, es disciplina. Bueno, esta señora María Barriga de Noriega pierde su chauchera en plena revolución de la reforma agraria de don Juan Velasco Alvarado y la pierde en las puertas del Teatro Municipal de Puno. Ella era dueña de una hacienda, Incapara. Y bueno, pues pierde la chauchera, le asaltaron, se robó, se le cayó y va molesta a la prefectura, donde actualmente sigue siendo una estación policial, y presenta su denuncia. Señor policía, me han robado, he perdido mi monedero, mi cartera, en el Teatro Municipal. Así, señora, dígame usted, ¿y cuál es su profesión? En ese tiempo, ojo, donde el patrón no comerá más de tu pobreza. Ella dice todo oronda, mi profesión, ex gamonal. Imagínense qué audacia, qué atrevimiento, qué fortaleza. Un recuerdo a la señora María Noriega de Barriga González y su esposo, don Luis Felipe Barriga González, vocal de la Corte Superior de Justicia de Puno y Madre de Dios en esos tiempos. Esta ha sido nuestra anécdota para que vean cómo cambian los tiempos y cómo las memorias todavía nos pueden hacer recuperar algo de emociones. Nos vamos a nuestra biografía. La señora María Nancho, acuérdate, abuela de nuestros amigos de infancia y compañeros de colegio en la primaria, Rafo y Julio. Lamentablemente, Julio se lo ha llevado el COVID. Rafo sigue en Lima trabajando. Amigos, y Julio fue juntos, pues, ¿no? Y Julio, el arquitecto que ha hecho todo el trabajo para el hospital de Puno. Y bueno, ¿dónde está pues ese trabajo? ¿Dónde están esas cosas? ¿Dónde está una maqueta exterior? Ha habido opugnadores, impugnadores, observadores. ¿Cuándo no? Siempre existen esto. ¿De qué se trata para oponer? Me parece que fuera el lema del himno de Puno, ¿no? Del escudo. Vamos a recordar a un ilustre humanista, Immanuel Kant. Es uno de los principales filósofos de la época denominada la Ilustración. Kant nació el 22 de abril de 1724 en Prusia, la ciudad de Königsberg. Falleció el 12 de febrero de 1804, a la edad de 89 años. Es considerado uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Es uno de los últimos pensadores de la modernidad. En su juventud, Kant fue un estudiante constante, dicen, aunque no espectacular. Creció en un hogar que ponía énfasis en una intensa devoción religiosa y en la importancia de cultivar la humildad personal y disponer de una interpretación literal de la Biblia. Se sostiene que Kant vivió una vida muy estricta y previsible, lo que lleva a la historia a menudo repetida de que sus vecinos ponían los relojes en hora cuando daba sus paseos diarios. Esto es cierto, solo en parte dicen, ¿no? Mientras era joven, Kant fue una persona muy sociable y un apasionado de los convites durante la mayor parte de su vida. Era delicado, de baja estatura, apenas salió de su ciudad natal y nunca se casó. Sin considerar su vasta obra,
Bueno, pero Kant distingue tres preguntas filosóficas a las que dedica sus obras capitales. ¿Qué puedo conocer? Su obra, La crítica de la razón pura. ¿Qué debo hacer? Crítica de la razón práctica y metafísica de las costumbres. ¿Qué puedo esperar? Crítica del juicio. Estas tres preguntas pueden resumirse en una. ¿Qué es el hombre? Sin considerar su vasta obra, personalmente no disponemos de autoridad para ello, es posible destacar en el escenario de lo que sí es accesible, nos es accesible a nosotros, que el genio de este pensador humanista, su temperamento de observador, que logra ver más allá de la apariencia de las cosas y de los fenómenos que se aparecen ante los cinco sentidos, consiste en plantear o hacerse preguntas que nadie más se plantea. Preguntas relacionadas con lo que la comunidad filosófica y científica tiene como bases sólidas y demostrables ante la realidad en su conjunto. Verdades inamovibles, ¿no? Siglos después de este conocimiento aceptado hegemónicamente, se les conoce a esto como paradigmas. O sea, modelo que explica lo que sucede en la naturaleza, la sociedad y el pensamiento humano. En el tiempo de Kant existían de manera universalmente válidas dos afirmaciones claras y objetivas que explican lo que sucede en la realidad. Aún son válidas. Una se refiere a que los juicios, a lo que son los juicios analíticos a priori, que dan cuenta de que existen fenómenos, hechos, situaciones que para que se los califique de verdaderos no se requiere demostración posterior alguna. No hay necesidad de comprobación experimental para ello. La afirmación el todo tiene partes es prueba de ello. Juicio analítico a priori. La otra se refiere a los juicios sintéticos a posteriori, que dan cuenta de fenómenos, hechos y situaciones que para que sean calificados como verdaderos requieren, sí o sí, con carácter de necesidad, ser demostrados, verificados. Es el caso de la afirmación: los habitantes del distrito de Capachica en Puno tienen una talla de 1 metro con 60 centímetros. O el fierro se derrite con el calor. Estas afirmaciones requieren, en un caso, que se mida la talla de los habitantes del distrito de Capachica en Puno, y en el otro, que se realice el procedimiento requerido, y así demostrar o no la verdad de esas afirmaciones como juicios sintéticos a posteriori. Ambos tipos de juicios explican el mundo, ¿no? Lo que sucede en el mundo. Kant se preguntó, ¿por qué no puede haber un juicio sintético a priori cuya verdad no es necesario demostrar o verificar en la práctica? Una locura. Algunos dijeron que ello era un disparate. Su investigación demostró que ello era posible en el campo de la matemática, de la física, es decir, en lo que se conoce como ciencias formales o fácticas, pero que no era posible en el campo del conocimiento de aquello que se relaciona con el pensamiento humano y su espiritualidad y voluntad. La crítica de la razón pura y la crítica de la razón práctica dan cuenta de ello. De ahí su importante aporte epistemológico y su ética del deber con su imperativo categórico: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. Bien interesante. Lean a Kant. Son 100 años de 200 años, creo, sí, o más de su fallecimiento. Bueno, Immanuel Kant,
alemán nacido en Königsberg. Ahora vamos a una parte más pintoresca, doméstica, especial siempre que encarna alguna belleza. Sin antes no olvidarnos de saludar a Boris Espesúa Salmón, un lindo poema recordando el fallecimiento de su hermana. Lo hemos leído, etcétera, y nos ha conmovido. Pero ahora vamos a hablar sobre Luis de Rodrigo Puneño, de padre gallego, que estuvo muy vinculado al movimiento Copata y tiene dos poemitas, uno que es charango y dice: ay, charango, charanguito, fuga de ensueño, enredado en las nubes y en las nieves. Por los caminos te vas, por los caminos te vienes, llorando, riendo, danzando. Ay, charango, charanguito, cuerda nerviosa del pecho, vibrante de guaños locos bajo el rescoldo del poncho y los dedos voluptuosos. Ay, charango, charanguito, compañero en la tristeza, dulce fuego del amor. Por ti lloran las malicas, por ti florece la vida y entre las venas el sol. Ay, charango, charanguito, canto veloz y sensual del hombre que busca su alma en el cerro y en la pampa, en la chuslia y en el breñal, y la encuentra solo al grito de su propia soledad. Ay, charango, charanguito, fuga de ensueño enredado en las nubes y en las nieves. Por los caminos te vas, por los caminos te vienes, llorando, riendo y danzando. El primer poema, y este es bien famoso también. ¡Alalau! En esta época de frío. ¡Alalau! Gritaron los ponchos anoche en el ángulo más hambriento del poblacho. ¡Alalau! Los yauris del frío en la carne y en los yertos hilos de lana y en el alma errante que pasa. ¡Alalau! Vientecillo traicionero de la pampa, qué triste tu canto de noche. Zunca, zunquita. Alalau, y no haber santuza que te espere, ni fuego siquiera en el trago, ni medio de coca en los dientes. Alalau. Luis de Rodrigo, poeta puneño, apto para esta época de invierno. Nos vamos hasta la próxima, como decimos, si Dios nos da vida y a ustedes paciencia.